No menosprecies lo pequeño que Dios está haciendo en tu vida. Nunca menosprecies las pequeñeces en las que Dios te viene llevando. Nunca menosprecies lo pequeño que Dios te ha confiado y que Dios ha puesto en tu corazón. Porque es eso lo que Dios está utilizando para enseñarte humildad, para ministrarte humildad. Es eso que Dios está utilizando, esas pequeñeces es la que Dios está utilizando para bendecirte a ti y para bendecir a los demás. Bienvenido a este programa Despierto y aún estoy contigo. En los días pasados estuve hablando acerca de este tema en las redes sociales. Hablé acerca de no menospreciar las pequeñeces, ya que me he dado de cuenta que hay miles y cientos de personas con grandes propósitos de Dios, pero al no ver los resultados de lo que un día Dios le dijo, ellos se desaniman, sueltan el manto, sueltan el ministerio, sueltan la visión, sueltan la empresa. Bueno, sueltan la visión que Dios puso en su corazón y desisten de aquello que Dios sabe que va a crecer y que se va a multiplicar. Pero Dios me dio este mensaje y pude recibir sabiduría de Dios a través de un árbol de guayaba. Y mientras analizaba el árbol de guayaba me di de cuenta que ese árbol no creció siendo grande, sino que ese árbol empezó con algo pequeño como lo es una semilla. Primero fue una semilla antes de convertirse en un árbol grande y fructífero. Nació como una semilla, lo sembraron y ahí él empezó una etapa de crecimiento. Empezó su etapa de crecimiento, se convirtió en un árbol hasta ser un árbol adulto. Botó su renuevo, botó sus flores y las flores se convirtieron en fruto. ¿Ves? Empezó con algo pequeño y terminó siendo un árbol grande. Por eso hoy estoy aquí para decirte, nunca menosprecies las pequeñeces en las que Dios te va llevando. Porque es exactamente en el lugar o en la plataforma que Dios te tiene hoy ahí para poder ministrarte sabiduría, para poder quebrantar el ego. Hoy en día hay mucha gente que quiere la grandeza y no es malo desear en el corazón ser grande en el área que Dios te confió. Lo malo es hacer grande fuera de la voluntad de Dios. No podemos ser grandes sin la ayuda de Dios. No podemos ser grandes sin la voluntad de Dios, porque hay gente que hoy en día son grandes, pero la grandeza lo ha ensoberbecido, la grandeza lo ha llenado de vanagloria, la grandeza lo ha apartado de sus familiares, la grandeza lo ha apartado de sus principios, la grandeza lo ha apartado de esa atmósfera de amigos saludables, amigos con principio. Y desde que se hicieron grandes, olvidaron el lugar donde crecieron. Y desde que se hicieron grandes, nunca más visitaron el barrio donde los vieron crecer y donde los vieron nacer. A eso me refiero, grandeza sin voluntad de Dios, grandeza sin formación de Dios. Pero Dios no quiere que la grandeza que Él te dé te haga perderte, no. Dios quiere que disfrutes la grandeza. Y para poder disfrutar la grandeza, tú tienes que empezar desde cero. Tiene que empezar como es una semilla. Oye lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 31. Habla acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro hermano amigo, la persona del Espíritu. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Oído. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Estoy hablando acerca de las pequeñeces. No menosprecies esa pequeña visión que Dios te confió. No menosprecies, no te desanimes. Porque hoy el negocio, hoy el emprendimiento, hoy el ministerio, tú lo ves pequeño. Dios te dio una palabra de grandeza, pero te ves pequeño. Dios te dio una palabra de altura, pero te ves abajo. Dios te dio una palabra de crecimiento, pero no te ves en
en esa unción de crecimiento. Dios te dio una palabra de expansión, pero te sientes estancado. Dios te dio una palabra de multiplicación, pero no ves la multiplicación. Y esa palabra de grandeza que Dios te dio, tú la has creído, la has testificado, la has hablado, por cuanto dice la Biblia, creí, por lo cual hablé. Has hablado de lo que Dios te ha prometido. Tienes fe, pero un desánimo te ha visitado porque no has visto el cumplimiento de esa palabra que Dios te dio. Mujer, Dios te dijo que iba a cambiar a tus hijos, pero han pasado los años y no ves cambio en tus hijos y te has desanimado. Y crees que esa palabra grande que Dios te dio, y ves que esa palabra grande que Dios te dio, hoy la ves pequeña, hoy la ves sin cumplimiento. Pero yo estoy aquí para decirte, no menosprecies esa pequeñez que estás viendo en tus hijos, porque Dios lo va a hacer. No menosprecies tu pequeño inicio, no menosprecies en lo poco que Dios te está usando. Posiblemente si tú eres un siervo o una sierva de Dios, Dios te está usando lavando la iglesia, limpiando la silla, haciendo el aseo. Dios te está usando como mujer, pero Dios te dijo que vas a ser un predicador. Escucha esto. Dios te dijo que vas a ser un predicador, pero en la iglesia el pastor te tiene en un puesto como mujer. Dios te dijo que tú vas a ser un empresario, pero tú le debes a mucha gente. Dios te dijo que te va a sacar a las naciones, pero tú estás predicando solo en la iglesia. Y estás predicando solo en las redes. Y piensas y crees que Dios nada va a hacer. Y piensas que te vas a quedar pequeño. Y tú dices, bueno, si Dios me dio una palabra de grandeza, ¿por qué yo me veo pequeño? Porque es exactamente en el lugar que Dios te quiere hoy. Para que tú ames las pequeñeces. La Biblia habla acerca de David. Dice la palabra que David, Dios lo tomó con un propósito. Y me llama mucho la atención porque David no nació en cuna de rey. David no tenía linaje de rey. David era un muchacho humilde. La familia de David era muy humilde. Eran familias trabajadoras. El destino de David, sin antes de Dios hablar, el destino de David era terminar siendo un pastor de ovejas. Terminar siendo un hombre pastoreando ovejas. El trabajo de pastor de ovejas en la antigüedad era algo muy sencillo, era algo de bajeza, era algo muy humilde. No era la gran cosa ser un pastor de ovejas. En la antigüedad, el que era un soldado era un puesto de honra. Mas sin embargo David, aunque era un hombre guerrero, era un pastor de ovejas, era un hombre humilde, era un hombre sencillo, pero desde las pequeñeces Dios lo toma y Dios lo elige. La Biblia dice que Dios le da una palabra a través del profeta Natán y le dice: yo te tomé de detrás de las ovejas para convertirte en el príncipe de mi pueblo Israel. Nota esto, desde lo pequeño a lo grande, desde las pequeñeces a la grandeza. Dios lo tomó y pasó de ser un pastor de ovejas a ser el pastor de una nación entera, a ser el pastor de Israel, un hombre lleno de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque David amó las pequeñeces, David adoraba las pequeñeces, David exaltaba el nombre de Jehová en las pequeñeces. David buscaba a Dios siendo pequeño y cuando fue grande seguía buscando a Dios. El problema hoy en día de la gente, que después que Dios le da grandeza, se olvida hasta de sus padres, se olvida de sus principios. Desde que Dios le dio grandeza, cambian hasta las amistades. Ya no se relacionan con esos amigos de la juventud, ya no se relacionan con esos amigos de sus pequeñeces, ya no se saludan, ya no le hablan a esas amistades saludables, honestas, a esos amigos que lo vieron crecer. Ya no saludan a esos vecinos que lo vieron en el barrio, porque desde que Dios le dio grandeza se convirtieron antiguos, se mudaron del barrio y se unieron a otras personas. Y no es malo mudarse del barrio, porque Dios hace con quien quiere, como Él quiere. Pero que la grandeza no te dañe, sino que valores y ames las pequeñeces. Elías entendió este principio, que todo lo que empieza pequeño termina siendo muy grande. Elías, Dios le habla que va a llover. La nación estaba pasando un mal momento, había una hambre terrible, había una escasez terrible. No había llovido durante 3 años y medio.
Las naciones estaban siendo golpeadas, los arroyos se habían secado, los ríos posiblemente el agua había descendido, no había agua en ningún lugar. Posiblemente los ríos también se habían secado. Lo cierto es que los arroyos habían quedado secos, pero Dios le dice al profeta que va a llover. Pero el profeta sube a la cumbre del Carmelo a orar por lo que Dios le dijo. Y mientras el profeta oraba, él mandó al criado, y el criado vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Elías no menospreció la pequeña nube, porque Elías entiende y sabe que Dios primero empieza por lo pequeño para terminar poniéndote en lo grande. Elías entiende un principio de Dios. Dios no menosprecia las pequeñeces. Dios ama a la gente pequeña. Dios cogió a David, que era un hombre pequeño. Dios cogió a Zaqueo, que era un hombre pequeño. Y Dios te cogió a ti, que eres una persona pequeña. Posiblemente eres de los más pequeños de tu familia. Posiblemente tu familia no tiene los recursos económicos como lo tienen tus tíos, tus primos. No, hoy en día tú tienes lo que tienes por gracia de Dios. Pero posiblemente hay familiares tuyos que tienen una estabilidad económica más fuerte que la tuya. Pero a ti Dios te escogió para hacerte grande. David, Dios lo escogió para hacerlo grande. Y David amó a Dios en las pequeñeces. Lo adoraba, lo buscaba. Ama tus pequeñeces. Busca a Dios siendo pequeño. No te dañes cuando Dios te haga grande. Séle fiel a Dios en esos pequeños que Dios te ha dado. Séle fiel a Dios en esos pequeños que Dios ha puesto en tu corazón. La Biblia dice: si me eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Si le eres fiel a Dios en lo poco que tienes, en esa pequeña visión que Dios te dio, pastor, si le eres fiel a Dios en esas pocas ovejas que tiene, Dios te entregará las multitudes. Evangelistas, si eres fiel a Dios en lo poco que está haciendo contigo ahora, Dios te va a llevar a plataformas de grandeza. Empresario, si eres fiel a Dios en la pequeña empresa que tienes y diezmas y ayudas a los necesitados y ayudas a los pobres y le das el pan al hambriento, Dios te va a hacer grande en la tierra de los vivientes. No menosprecies la grandeza. No menosprecies las pequeñeces. Y llama las pequeñeces. Porque de cierto, eso pequeño que estás viendo hoy se va a convertir en algo grande. Elías ya había visto en el espíritu la pequeña nube, pero el criado se la confirmó. Pero Elías no menospreció esa pequeña nube, porque Elías sabía que detrás de esa pequeña nube venía unas grandes nubes. Venía una coalición de nubes. Venía una multitud de nubes. ¿Ves? Detrás de la pequeña nube, que era del tamaño de la palma de la mano de un hombre, venía un montón de nubes grandes. Detrás de esa pequeña visión viene la expansión de Dios. Detrás de ese pequeño ministerio vienen las naciones. Detrás de esa pequeña emprendimiento viene la empresa grande. Detrás de esos pequeños que Dios te dio viene algo grande. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Por eso Dios dijo en Zacarías, las pequeñeces de Zorobabel, las pequeñeces de Zacarías, perdón. Dios hace cosas grandes con gente pequeña. Te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que pase un resto de día en bendición en el Señor. Nunca menosprecies las pequeñeces, porque Dios hará cosas grandes contigo. Shalom.